En esta clase vamos a ver cómo construir soluciones de la ecuación de Schrödinger, que es una ecuación diferencial de segundo orden a derivadas parciales. Vamos a suponer que el potencial es una función solamente de x. Recuerden que en todo este capítulo estamos tratando la ecuación de Schrödinger unidimensional. O sea, la partícula cuántica puede moverse solamente en una dimensión y evolucionar en el tiempo. Entonces la función de onda en general va a ser una función de x y de t. Observemos que en la ecuación de Schrödinger, del lado izquierdo, los operadores que están actuando sobre la función de onda solamente dependen de las coordenadas espaciales. Todo este operador es un operador de derivación respecto de x. El potencial es un potencial que depende de x. Y del lado derecho, el operador que actúa sobre la función de onda es este operador de derivación respecto del tiempo. Entonces, uno podría intentar ensayar una solución que sea separable. ¿Qué quiere decir? Que podemos buscar una función de onda. Entonces podemos ensayar esta solución en la cual la función de onda la escribimos como un producto de funciones, una función psi que depende solamente de x por una función f de t que depende solamente del tiempo. Vamos a ver si podemos entonces construir una ecuación que sea solamente en x y otra ecuación que sea solamente en t. Entonces, reemplazando esta solución en la ecuación de Schrödinger, vamos a tener lo siguiente. Del lado izquierdo, el operador de derivación solamente actúa sobre la función psi minúscula. ¿Okay? Esta es la letra psi minúscula y esta es la letra psi mayúscula. Entonces aquí en el lado izquierdo la derivada respecto de x actúa solamente sobre psi minúscula, que es la función que depende de x. La función f es como si fuese un escalar para el operador de derivación. Puede salir afuera tranquilamente. Aquí, digamos, tenemos en este término el potencial que depende de x, la psi minúscula que depende de x y la f que depende de t. Simplemente es la multiplicación de las tres funciones. Y del lado derecho, la derivación respecto del tiempo actúa solamente sobre la función f. La función psi la puedo conmutar con el operador de derivación porque la derivada respecto de t no afecta a la función psi. Entonces sale afuera como si fuese un escalar. ¿Ok? Entonces esto lo obtuvimos reemplazando esta solución donde separamos variables en la ecuación de Schrödinger. Ahora, aquí podemos dividir toda la ecuación por psi. ¿Okay? Entonces, cuando hagamos eso, ¿qué vamos a obtener? Nos va a quedar esta expresión. Voy a hacer un poco de espacio. ¿Ok? Entonces, cuando divida por psi, aquí en este término se va la f. ¿Sí? En este término de acá se va
Podemos cancelar también solamente la f, la psi también la podría cancelar, pero la vamos a dejar. Es este término de acá. Y acá, digamos, al dividir por psi mayúscula, la psi minúscula se va y me queda solamente todo esto dividido f. Entonces queda este término. La psi minúscula se fue. Bueno, tenía en el numerador y denominador. Entonces aquí, ¿por qué no cancelé esta psi con esta que tengo acá arriba? Bueno, para enfatizar que todo esto que tenemos acá es una función en la que no aparece la variable t, no aparece el tiempo del lado izquierdo. Y en el lado derecho tenemos solamente una función de t, porque esto es la derivada respecto al tiempo de una función de t, solamente f es función de t, no aparece x en ninguna parte, acá tampoco, por hipótesis. Entonces del lado izquierdo y del lado derecho tenemos dos funciones de variables distintas. ¿Sí? La única forma de que los dos lados de la igualdad sean iguales, la única forma de que esto se cumpla, esta igualdad se cumpla, es que ambos términos sean iguales a una constante. O sea, todo esto va a tener que ser igual a una constante. Ok, esa constante la vamos a llamar lambda. Entonces todo esto lo vamos a igualar a lambda. Vamos a escribir. Que es la constante de separación. Entonces, acá vamos a tener ahora entonces dos ecuaciones independientes. Vamos a tener una ecuación para el tiempo, una ecuación diferencial para el tiempo, y otra ecuación diferencial para x, que va a ser igualar todo este término a lambda. Okay, lo voy a escribir en otra transparencia. Vamos a ver. Entonces todo esto queda así. Así, entonces si igualamos este término a lambda, ¿qué nos va a quedar? Bueno, el psi que está dividiendo lo pasamos multiplicando y nos queda esta ecuación. Y del mismo modo igualamos esto a lambda y ¿qué obtenemos? Tenemos que pasar la f multiplicando. Esta f que está dividiendo la pasamos multiplicando y nos queda esto. Entonces nos quedan dos ecuaciones diferenciales. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden con una derivada segunda respecto de x dos veces. Ya no tenemos una derivada parcial, tenemos una derivada total. ¿Ok? Entonces, porque la función psi minúscula depende solamente de x. Así que esta es una ecuación diferencial en la variable x, y esta es una ecuación diferencial de primer orden en la variable, en la función f, que depende de la variable t solamente. Esta de acá la podemos resolver fácilmente e inmediatamente. Fíjense que aquí podemos pasar la f dividiendo, el diferencial de t lo podría pasar multiplicando, y la integral de eso es una exponencial, ¿verdad? También podría multiplicar acá por i a izquierda y a derecha. Este i con i me queda un menos. Acá me queda un i, el menos lo paso al otro miembro, me queda un menos. Y lambda f, el h barra lo paso dividiendo también. Todo eso lo paso dividiendo. El diferencial de t lo paso para el otro miembro. En definitiva, nos va a quedar esta solución. Seguramente este tipo de ecuaciones ya
la han resuelto en las materias de matemática, así que no la voy a hacer porque es muy elemental. Tenemos f de t, entonces es e a la menos i lambda t sobre h barra. Ya pudimos encontrar una parte de la ecuación que nos da la función de onda separable. ¿Okay? De esta ecuación ya tenemos esta parte. Ahora, para encontrar la segunda parte tenemos que resolver esta ecuación. ¿Okay? Pero para resolver esta ecuación ahí tenemos que saber de qué problema estamos hablando, de qué problema físico. Y la física está contenida acá en el potencial. Porque acuérdense que el primer término representa la energía cinética convertida a un operador cuántico que actúa sobre la función de onda. Entonces esta parte de energía cinética queda siempre igual para todos los problemas. Lo que va a cambiar de problema a problema es el potencial. ¿Okay? Ahora observemos una cosa, haciendo un análisis dimensional de esta ecuación, de esta parte de la ecuación. Fíjense que f es una función adimensional, lo mismo que psi minúscula, lo mismo que psi mayúscula. Todo esto son funciones, estas tres son funciones adimensionales. Entonces acá, en este término, ¿qué unidades tenemos? Tenemos unidades de energía. ¿Okay? Salvo el I complejo, que puede molestar un poco, pero digamos las unidades físicas son de energía, porque tenemos acá h barra y acá tenemos t dividiendo. Esto tiene unidades de energía. ¿Okay? Entonces a esa lambda la podemos asociar como una unidad de energía. Entonces, de acuerdo a la relación de Planck-Einstein, la energía, y por supuesto la relación de de Broglie, que le asocia una longitud de onda a las partículas materiales, entonces a lambda le podemos asociar una frecuencia. Este h barra lo paso multiplicando, me queda lambda igual a h barra por omega, que tiene unidades de energía. ¿Okay? Entonces todavía no sabemos qué es omega, pero haciendo un análisis dimensional sabemos que lambda tiene que tener estas unidades de h barra por omega, unidades de energía. De modo que mejor escribirlo así, ¿no es cierto? Lambda es igual a h barra por omega, y h barra por omega es una energía. Entonces tenemos que ver qué es. Acá entonces en esta ecuación, que es lo que se llama una ecuación de autovalores, tenemos que lambda es un autovalor de energía. Entonces esa ecuación ahora la podemos reescribir de la siguiente manera. Esta es una ecuación de autovalores que básicamente nos dice, acá tenemos un operador actuando sobre la función de onda, operador cuántico, porque tenemos este operador que representa p cuadrado sobre 2m actuando sobre la función de onda, y acá tenemos el operador b de potencial que actúa sobre la función de onda. Entonces esos dos operadores actuando sobre la función de onda me dan una constante
multiplicado por la función de onda. Es una ecuación de autovalores. ¿Okay? Básicamente esto lo podríamos reescribir como el hamiltoniano actuando sobre la función de onda es igual a la energía, que es el autovalor, multiplicado por psi de x, que es la autofunción. Y esta ecuación se le llama ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Ecuación de Schrödinger independiente del tiempo es una ecuación que nos da los autovalores y los autovectores del hamiltoniano de un dado problema. Todavía no sabemos completamente cómo es ese hamiltoniano porque no sabemos cómo es la b de x. Acá después vamos a resolver algún problema donde estudiemos una partícula en un potencial arbitrario. ¿Okay? Entonces ahora supongamos que encontramos cuánto es la autofunción, cuánto es la psi de x. Como ya habíamos encontrado la función de onda para la parte espacial, ya habíamos encontrado cuánto vale la f de t, podemos construir ahora la función psi mayúscula, que depende de x y de t. ¿Okay? Entonces la función total va a ser una función de x multiplicado por e a la menos i, e por t sobre h barra. ¿Okay? Esta solución que tiene esta dependencia temporal se la llama estado estacionario del sistema. Ahora vamos a ver por qué la llamamos estado estacionario. ¿Está bien? Es un estado estacionario. Son autofunciones del hamiltoniano. Una autofunción del operador hamiltoniano. Entonces, ¿por qué se la llama estado estacionario? Bueno, ¿se acuerdan que hablamos en la clase anterior de que la densidad de probabilidad de medir la partícula en un cierto intervalo entre x y x más diferencial de x está dado por el módulo al cuadrado de la función de onda, de acuerdo con la interpretación de Max Born. ¿Okay? Entonces, si la función psi de xt es esta, ¿qué pasa cuando tomemos el módulo al cuadrado de esta función de onda? Va a dar el módulo al cuadrado solamente de la psi chiquita, de la psi minúscula. ¿Por qué? Porque tomar el módulo al cuadrado del lado derecho de esta ecuación significa tomar el complejo conjugado de esto y multiplicarlo por esto mismo. Entonces, el exponencial va a aparecer cuando tome el complejo conjugado. El complejo conjugado de esta parte lo único que me hace es cambiarme el signo acá. Este signo menos me lo convierte en un signo más. Y nada más, porque después todo lo que tenemos adentro de del exponente son números reales. La energía es el autovalor del operador hamiltoniano, tiene que ser un número real. ¿Okay? Acuérdense que ese es uno de los postulados de la interpretación de Copenhague, que las variables físicas que resultan de una medición tienen que ser cantidades reales, cantidades que correspondan a magnitudes físicas medibles en un laboratorio. Entonces esta energía tiene que ser real. El tiempo es real y h barra es una constante que es un número real. Por lo tanto, cuando hagamos el complejo conjugado de esto, me va a quedar e a la más i por e por t sobre h barra. Entonces, cuando lo multiplique por esto mismo, el exponencial con el signo más, con el exponencial con el signo menos se cancelan.
y lo que va a quedar es el complejo conjugado de psi minúscula por psi. Y eso es el módulo al cuadrado de psi minúscula. ¿Okay? Entonces, psi mayúscula módulo al cuadrado es igual a psi minúscula módulo al cuadrado. ¿Okay? Quiere decir que la densidad de probabilidad no es una función del tiempo, porque acá me desapareció la dependencia temporal. Es por eso que a esta solución se la llama estado estacionario. Esta también es la razón por la cual a esto se lo llama estado estacionario. La ecuación de Schrödinger siempre va a dar un conjunto de autovalores y de autofunciones de esta ecuación independiente del tiempo. En algunos casos, dependiendo de cómo sea el potencial, los autovalores de energía van a ser discretos, o sea, podrán tomar valores discretos. En otros casos, en otros problemas, los autovalores de energía pueden tomar valores en un intervalo continuo. ¿Okay? Por ejemplo, en el átomo de hidrógeno, los autovalores de energía tomarán valores discretos. Es lo que vimos cuando vimos la teoría de Bohr, que las órbitas estaban cuantizadas, el momento angular estaba cuantizado, y por lo tanto eso llevaba a una cuantización de los niveles de energía. Acuérdense que habíamos obtenido una ecuación para la energía que era similar a la ecuación fenomenológica de Rydberg. ¿Okay? Entonces, en ese caso tenemos autovalores de energía discretos. Pero pueden existir otros problemas en los cuales la energía tome valores en el continuo. Por ejemplo, para una partícula libre puede tener cualquier valor de energía, ¿okay? Cualquier autovalor de energía. Básicamente una partícula libre, la ecuación independiente del tiempo sería como esta, solamente que este término es igual a 0. En ese caso podemos encontrar soluciones con un autovalor de energía continuo. Entonces supongamos que los autovalores son discretos. Tenemos algún problema en el cual el espectro de energía es discreto. A esos valores discretos les van a corresponder autofunciones en las cuales va a cambiar acá el exponencial, ¿sí? Para cada valor de energía va a cambiar este factor, esta función, esta parte, digamos, de la función de onda. ¿Okay? Entonces, para cada autovalor de energía vamos a tener estas autofunciones. Psi1 de x por e a la menos i e sub 1 por t sobre h barra, psi sub 2 de x por e a la menos i e sub 2 por t sobre h barra, etc. Fíjense que no solamente cambia el exponente, la exponencial, digamos, sino que también cambia la parte de la función de onda que depende de x. Porque al cambiar el autovalor de energía, esta ecuación cambia el lado derecho y para cada valor de E vamos a tener un valor distinto de la autofunción. ¿Sí? Entonces cada una de estas funciones es una
función de onda que corresponde a un estado estacionario. Cada una de ellas es un estado estacionario. Pero digamos, en un dado problema físico, no necesariamente vamos a tener un estado inicial de la función de onda que se encuentre en un estado estacionario. En general, la función de onda podrá ser una superposición lineal de estados estacionarios. Como vimos al comienzo de la clase, dijimos que la mecánica cuántica debía satisfacer el principio de superposición. O sea que si dos funciones son solución, la suma o la combinación lineal también tiene que ser una solución de la ecuación de Schrödinger. Por lo tanto, supongamos que en un problema dado, el estado cuántico se encuentra en una superposición cuántica de esos dos estados. Entonces la función de onda para un tiempo t arbitrario va a ser una suma del estado estacionario que tiene más baja energía más el primer estado excitado. E sub 1, digamos, supongamos que es la energía más baja, E sub 2 es el primer estado excitado en el problema. Acá no estamos viendo cómo es el espectro, digamos. Yo les dije que asumíamos que el espectro era discreto, pero en este espectro siempre tenemos que tener una cota inferior. Siempre va a haber un mínimo valor de energía. No sabemos cuál es, digamos, porque depende del problema, depende de cómo sea el potencial. Pero siempre va a haber una cota inferior para la energía. ¿Okay? Si no, la partícula siempre estaría cayendo. Digamos, si E sub 1 tendiera a menos infinito, por ejemplo, la partícula nunca podría estar en un estado estacionario, siempre estaría cayendo al valor de mínima energía. ¿Okay? Entonces hay una cota inferior, hay un mínimo acá. Supongamos que ese mínimo es E sub 1, E sub 2 es el primer estado excitado, E sub 3 el segundo estado excitado y así siguiendo. Entonces, si tenemos un problema en el cual la función de onda es una superposición cuántica del estado fundamental y el primer estado excitado, tenemos esta función de onda. Y para resolver la ecuación de Schrödinger necesitamos la condición inicial, digamos, cómo es la función de onda en el tiempo t igual a 0. ¿Okay? Porque acuérdense que la ecuación de Schrödinger es una ecuación determinista, aunque es de segundo orden, es una ecuación que si nosotros damos la condición inicial, podemos resolverla para encontrar la función de onda en un tiempo t arbitrario posterior. Entonces supongamos que inicialmente la función de onda es esta, en un tiempo posterior va a ser esta de acá. ¿Okay? O lo que es lo mismo, fíjense que esta la podemos encontrar de acá arriba haciendo t igual a 0. Si t es igual a 0, esto es igual a 1, esto es igual a 1 y nos queda esta ecuación, psi de x en t igual a 0. Esta ecuación nos determina cuánto vale a 1 y a 2. De acá podemos despejar a 1 y a 2. Otra cosa que no les dije es que la función de onda cuántica, que es solución de la ecuación de Schrödinger, está dada a menos de un factor global de fase. ¿Okay? Yo a toda esta función de onda la podría multiplicar por un e a la i tita, por ejemplo, y no va a cambiar nada. La predicción física va a ser la misma. ¿Okay? Entonces toda esta función de onda y estos coeficientes quedan definidos a menos de un factor global de fase. Pero digamos, la condición inicial nos determina cómo es la superposición inicial que después nos permite obtener la evolución posterior. Digamos, después hay
otro teorema de la mecánica cuántica que dice que si la función de onda inicial es una superposición de estados cuánticos estacionarios, la función de onda en un tiempo posterior se obtiene a partir de esta, multiplicando cada una de las funciones de onda estacionarias por este factor exponencial. ¿Okay? Eso no lo voy a demostrar, pero créanme que es así, digamos. De acá podemos pasar acá si cada una de estas funciones de onda estacionarias las multiplicamos por estos factores exponenciales. ¿Por qué salía de acá? Digamos que las funciones de onda estacionarias tienen esta pinta. ¿Ok? Entonces cualquier función de onda que es función de x y de t la podemos escribir como una superposición de esos estados estacionarios. Entonces en t igual a 0 tenemos esta función de onda y podemos determinar cuántos son los coeficientes. ¿Y qué pasa con esta función de onda? Que, digamos, ahora, fíjese que el módulo al cuadrado de cada una de estas decíamos que no cambia con el tiempo. Esa era la definición de un estado estacionario. O sea, si tomamos el módulo al cuadrado de esto, va a ser igual al módulo al cuadrado solamente de la parte espacial. ¿Sí? Es lo que hemos visto, a ver, acá. ¿Okay? Esto es por definición. O sea, este es el estado estacionario. Si tomamos el módulo al cuadrado teníamos esto, y el hecho de que esta parte no depende del tiempo define lo que es un estado estacionario. ¿Okay? Ahora, en esta función de onda, no es esta función de onda, aunque es una superposición lineal de estados estacionarios, no es en ella misma un estado estacionario. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tomamos el módulo al cuadrado de esta función de onda, el módulo al cuadrado de esta función de onda va a ser el módulo al cuadrado de esto, más el módulo al cuadrado de esto, más los términos cruzados. Y eso no va a ser algo que es independiente del tiempo. ¿Cómo tenemos que hacer para encontrar el módulo al cuadrado de esta función de onda? Hago un poquitito de espacio. Ok, entonces, ¿cómo es el módulo al cuadrado? Para encontrar el módulo al cuadrado de la función de onda en un tiempo t arbitrario, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar el complejo conjugado de esta función de onda y multiplicarlo por ella misma. ¿Okay? Entonces tenemos que tomar el complejo conjugado de esta suma, es la suma de los complejos conjugados. Tengo que tomar el complejo conjugado de todo esto más el complejo conjugado de todo esto y multiplicarlo por psi. Entonces, ¿eso qué va a dar? Va a dar esto, ¿no es cierto? Es el complejo conjugado de la función de onda, es todo esto. Tenemos que acordarnos también de tomar el complejo conjugado de cada uno de los coeficientes, porque los coeficientes pueden ser números complejos en la superposición lineal, multiplicado todo por la función de onda. ¿Okay? Entonces acá fíjense, cuando tomé el complejo conjugado de la exponencial me quedó más, acá me quedó más. Solo tenemos que multiplicar esto por esto, esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, ¿cierto? Entonces eso resulta en todo esto. ¿Okay? Este término de acá resulta ser este por este. Cuando haga este por este, me va a quedar un A1 complejo conjugado por un A1, es un módulo de A1 al cuadrado. Es este término de acá. Después cuando haga psi sub 1 complejo conjugado por psi sub 1, me queda el módulo de psi sub 1 al cuadrado. Esto de acá. Y cuando haga este exponencial por este exponencial, me da la identidad, porque acá esto está con más, esto está con menos, me da la identidad. Así que eso me da
el primer término. Después tengo términos cruzados, por ejemplo, un A1 complejo conjugado por un A2, lo tengo acá, psi sub 1 complejo conjugado por psi sub 2, en este término de acá, y E a la I E1T sobre H barra por este de acá, me queda este factor. E a la I E sub 1 menos E sub 2 por T sobre H barra. Después cuando haga este por este, lo mismo, ¿no es cierto? Me va a quedar A2 complejo conjugado por A1, A2 complejo conjugado, psi 2 complejo conjugado, psi 1, y otra vez el factor exponencial, E a la menos I E1 menos E2 por T sobre H barra. Y por último, este término es esto multiplicado por esto. Estos dos, el A2 complejo conjugado por A2, me queda A2 módulo al cuadrado, y el psi sub 2 complejo conjugado por psi sub 2 me queda psi sub 2 módulo al cuadrado. Y la exponencial, otra vez esta exponencial por esta exponencial, es la identidad. ¿Ok? Entonces vemos que ahora el módulo al cuadrado de la función de onda no es independiente del tiempo. ¿Okay? Este psi al cuadrado no es una función independiente del tiempo. Porque esto es independiente del tiempo, esto es independiente del tiempo, pero estos términos cruzados no tenemos cómo simplificarlos para que nos desaparezca el factor t, la variable t, quiero decir, de tiempo. ¿Está bien? Entonces, acá vemos que la densidad de probabilidad oscila con el tiempo, ¿okay? Con una frecuencia que se llama frecuencia de Bohr. Aparecen estos términos acá que dan una oscilación que depende de esta frecuencia. A ver si puedo hacer lugar acá. Ahí. También los términos cruzados dependen del tiempo multiplicado por este factor, que es lo que se llama frecuencia de Bohr. Entonces la densidad de probabilidad oscila entre un máximo y un mínimo. Entonces vemos que la superposición lineal de estados estacionarios da lugar a una función de onda que no necesariamente es un estado estacionario. En general, las funciones de onda iniciales de un sistema no serán estados estacionarios del sistema, y vamos a tener estos términos de interferencia entre los estados estacionarios, que dará lugar a una oscilación en el tiempo de la densidad de probabilidad. Bueno, esta clase podemos detenernos por acá.